El sol poniente tiñó el cielo de naranja, mientras una suave brisa acariciaba el árido paisaje del desierto mexicano. En una aldea aislada, María Mendonça, una mujer de mirada penetrante y postura firme, observaba los movimientos de un grupo de hombres extraños que se acercaban a su casa. Eran invasores, impulsados por un siniestro interés en las tierras sagradas de su pueblo. María sabía que ese momento llegaría. Había sido entrenada desde pequeña, bajo las enseñanzas secretas de su abuela, una curandera que le había transmitido el conocimiento de un veneno ancestral, un misterioso elixir capaz de paralizar y eliminar a cualquier enemigo que se atreviera a desafiar las fuerzas de la naturaleza. El veneno no solo era mortal, era una extensión del poder de la tierra y del espíritu de los ancestros. Cada gota destilada contenía la esencia de siglos de sabiduría y venganza acumulados por los pueblos indígenas de la región. María sintió el peso de su responsabilidad al preparar el veneno. No era solo por ella, sino por todos aquellos que habían sido perjudicados por aquellos invasores. La primera parte del plan estaba clara: impedirles llegar a las profundidades de las montañas, donde se guardaba el corazón de su tierra y con él sus secretos más sagrados. No dudaría en usar el veneno y sabía que su misión estaba a punto de comenzar. Miró al cielo, murmurando una antigua oración, y se preparó para lo que estaba por venir. La tensión en el aire era palpable. La guerrera estaba lista para la batalla. ¿Qué opinas de la decisión de María de usar el veneno ancestral? ¿Crees que fue la mejor opción para proteger su tierra? Deja tu opinión en los comentarios. María Mendonça no fue solo una guerrera, fue un símbolo de la resistencia y la lucha de su pueblo. Su nombre, aunque conocido por muchos, siempre se susurraba en lugar de gritarse. En su pueblo natal era venerada como la protectora de conocimientos y tradiciones ancestrales que se remontan a tiempos inmemoriales. El veneno ancestral que usaba no era solo un arma, sino una representación de la fuerza de las mujeres de su comunidad. México, con su vasta y rica historia, fue el escenario perfecto para María. La tierra donde los antiguos aztecas realizaban sus rituales sagrados, donde pirámides y templos aún albergaban los misterios de civilizaciones que marcaron el mundo. El pueblo donde María vivía se encontraba en las montañas del estado de Puebla, un lugar aislado, lejos de la mirada curiosa de gobernantes e invasores. Pero la paz de la región se veía amenazada por una serie de acontecimientos que comenzaron a afectar a la comunidad. Los invasores no eran simples mercenarios o soldados, eran empresarios y especuladores que se habían infiltrado en las regiones más remotas para explotar los recursos naturales del territorio. Buscaban tierras fértiles y riquezas ocultas en las cercanías de las antiguas pirámides aztecas, conocidas por sus minerales raros y las leyendas sobre poderes místicos que aún podrían residir allí. María siempre había aprendido de su abuela, una mujer sabia con vastos conocimientos de medicina tradicional y plantas del desierto, la importancia de proteger el patrimonio ancestral. Fue la última de su familia en heredar el conocimiento más secreto de su pueblo. En su juventud, su abuela le contó historias de antiguas leyendas que hablaban de guerreros invencibles y mujeres que usaban el poder de la naturaleza para vengarse de invasores despiadados. María nunca dudó de estas historias. Sabía que el poder de la tierra corría por sus venas, así como el veneno que, en momentos extremos, podía salvar su tierra y a su gente. Los invasores, liderados por un hombre cruel y calculador llamado Ramón Herrera, no tenían ni idea de lo que les esperaba. Herrera, descendiente de colonizadores, había dedicado su vida a conquistar y explotar. Su sueño era transformar la tierra sagrada de los aztecas en una mina de oro. Su plan era claro: ocupar la aldea,
tomar el control de las minas y obligar a la población local a trabajar para él. Sabía que los habitantes de la región eran resilientes, pero subestimaba la profundidad del vínculo espiritual y cultural que tenían con la tierra. No sabía que María, una mujer sencilla en apariencia, pero un monstruo cuando se trataba de proteger lo que era suyo, vigilaba cada uno de sus movimientos. El veneno ancestral, que hasta entonces era solo una leyenda en la memoria de la abuela de María, estaba a punto de convertirse en la clave del destino de todos. ¿Cómo ves la relación entre María y la tierra que protege? La cultura y el conocimiento ancestral son fundamentales para la construcción de su personaje. ¿Qué crees que representa el veneno en relación con la historia de México? Deja tu opinión en los comentarios. El sonido de los cascos de los caballos resonaba por las montañas. Cada golpe del suelo alertaba a los aldeanos de la inminente guerra. Ya no se trataba de si, sino de cuándo llegarían los invasores. María Mendonza sabía que el tiempo se agotaba. Se preparaba para la que sería su mayor batalla, no solo contra los hombres de Ramón Herrera, sino contra un sistema de poder que había oprimido a su pueblo durante siglos. La noche anterior había hecho un último sacrificio, quemando las hierbas más raras e invocando a los espíritus de sus ancestros para que su misión tuviera éxito. Ahora, con el veneno listo y los cálculos hechos, María sabía que no tenía muchas posibilidades. Los invasores se acercaban con fuerza y tendría que actuar con rapidez. El plan estaba en marcha. Durante el día se infiltró en las filas de los invasores, disfrazada de campesina, y logró introducir una dosis de veneno en el suministro de agua del campamento. María esperaba que esto bastara para debilitar la moral del grupo y sembrar el miedo antes de lanzar el ataque final. Sin embargo, algo no salió según lo planeado. Ramón Herrera, astuto y despiadado, comenzaba a sospechar que algo andaba mal. Había notado actividad extraña alrededor de su campamento, y sin saber cómo, comenzaba a acercarse a la verdad. Sus ojos estaban fijos en María. Sentía algo diferente en ella, algo que no podía comprender, pero que lo atraía. Había oído rumores sobre la mujer que hablaba con los espíritus de la tierra, pero nunca los creyó. En una tarde sofocante, mientras María regresaba al pueblo, fue sorprendida por un grupo de soldados. La rodearon rápidamente, con sus frías miradas llenas de la admiración de quienes habían cometido innumerables atrocidades. El capitán, un hombre con el rostro marcado por la violencia y la ambición, se acercó. «Sabes que sufrirás por tus acciones, ¿no, mujer?», dijo con una sonrisa cruel. María sintió el peso de la situación. El veneno estaba surtiendo efecto, pero no podía esperar que hiciera efecto por sí solo. Necesitaba actuar, y rápido. Con un movimiento rápido, agarró el frasco escondido en su capa, donde el veneno aún era invisible a los ojos de los soldados. Una fría sonrisa se dibujó en su rostro. No había tiempo para vacilaciones. Vertió el veneno en una copa de vino que sostenía uno de los hombres, con la esperanza de que se la llevara al líder del grupo. En cuestión de minutos, los efectos comenzaron a extenderse. Los soldados cayeron uno a uno, con sus cuerpos retorciéndose de dolor en una muerte lenta y silenciosa. La estrategia funcionó parcialmente. La mayoría de los invasores estaban desorientados e incapacitados, pero Ramón Herrera seguía fuera de su alcance. Sabía que algo andaba mal, y ahora, con los hombres cayendo, su desconfianza se convirtió en furia. Fue directo hacia María, espada en mano, listo para enfrentarla. «¿Crees que puedes vencerme con ese veneno?», gritó Ramón, con la ira dominando su voz. «Soy más fuerte que cualquier leyenda de tu tierra». María no respondió, pero sus ojos reflejaban el poder de la tierra que protegía. No era solo una mujer con veneno, sino una guerrera, y la lucha apenas comenzaba. ¿Qué crees que pasará después? ¿Podrá María derrotar a Ramón Herrera? ¿O será suficiente el veneno para detener a los invasores? Deja tu opinión en los comentarios.
A medida que los efectos del veneno se extendían por el campamento invasor, María Mendonça no podía permitirse el lujo de descansar. Necesitaba garantizar la protección de la aldea y sus habitantes. Entre los residentes, algunas familias tenían miembros que, a pesar del miedo, buscaban resistir o colaborar con los invasores, creyendo que podrían beneficiarse. Esta situación complicó la misión de María. No se trataba solo de eliminar a los hombres de Ramón Herrera, sino también de mantener intacta la unidad de la comunidad. En la aldea, una joven llamada Isabela, aprendiz de María en el conocimiento ancestral, mostró valentía y curiosidad. Isabela no comprendía del todo los peligros del veneno ni la magnitud de la responsabilidad de María, pero estaba decidida a aprender y ayudar. Su presencia añadió una capa de tensión emocional, ya que María se vio obligada a proteger no solo la tierra, sino también a la nueva generación de guardianes del conocimiento ancestral. Mientras tanto, Ramón Herrera empezaba a sospechar que había un traidor entre los aldeanos. Se enviaban amenazas veladas al pueblo y se realizaban pequeñas incursiones de reconocimiento nocturnas, lo que aumentaba la presión y el riesgo de descubrir el escondite del veneno. Cualquier paso en falso podía revelar el secreto que María había guardado durante años. Otra subtrama surgió con José, un joven cazador del pueblo y amigo de la infancia de María. Había sido capturado por los invasores en uno de los primeros ataques y ahora estaba siendo utilizado como cebo para atraer a María a una trampa. La situación obligó a María a tomar decisiones difíciles: seguir sus instintos protectores o arriesgar su vida para salvar a José. Esta dualidad emocional añadió profundidad a la trama, creando tensión no solo física, sino también psicológica. Además, María tuvo que sortear el terreno traicionero. Las montañas de Puebla, con sus estrechos senderos y cuevas ocultas, eran aliadas y enemigas a la vez. Un paso en falso podía costarle la vida a cualquiera. Las tramas secundarias que involucraban a los aldeanos, la joven Isabela, su amigo José y los inminentes ataques se entrelazaban con el conflicto principal, reforzando la necesidad de que María actuara con precisión. Cada decisión tenía consecuencias que afectarían a todos a su alrededor. El tiempo se estaba convirtiendo en un factor crítico. Cada día que pasaba, los invasores se acercaban al corazón de la aldea y al secreto ancestral. María necesitaba actuar con rapidez, pero la complejidad de las relaciones humanas y el peso de su herencia la dejaban dividida entre el deber y los sentimientos. La presión del tiempo la obligaba a tomar decisiones cada vez más rápido y el riesgo de error aumentaba con cada instante que pasaba. Finalmente, la tensión alcanzó su punto álgido cuando Ramón Herrera decidió avanzar con una fuerza especial de noche, ignorando las advertencias de sus hombres, debilitados por el veneno. María, junto con Isabela y otros aliados, preparó emboscadas estratégicas, utilizando el conocimiento ancestral del terreno, las plantas y trampas sutiles. La combinación de estrategia y conocimiento cultural no solo protegió a la aldea, sino que también demostró la profundidad del legado que María defendía. Si estuvieras en el lugar de María, ¿qué decisión tomarías ante la presencia de Ramón Herrera y la amenaza a los residentes? ¿Arriesgarías todo para proteger a tus seres queridos? Comparte tu respuesta en los comentarios. La noche cayó con una tensión opresiva. El pueblo estaba tranquilo, pero la paz era ilusoria. María Mendonça sabía que el ataque de Ramón Herrera era inminente. Había tomado todas las precauciones posibles, con emboscadas y trampas cuidadosamente planeadas, pero el destino, como siempre, tenía sus planes. El sonido de los cascos de los caballos se acercaba más rápido de lo que María había imaginado. Se apostó en las sombras, con Isabela a su lado, y sus ojos recorrieron la línea de soldados que se acercaban.
Cuando Ramón Herrera y sus hombres llegaron a la primera emboscada, el veneno empezó a surtir efecto. Los soldados cayeron y el caos se extendió rápidamente, pero María presentía que algo andaba mal. En medio del alboroto, un grito cortó la noche. ¡José! María miró rápidamente en dirección al grito y vio a su amigo siendo arrastrado por dos de los invasores. Estaba herido, pero aún consciente. Ver a su amigo en peligro le hirvió la sangre. Impulsivamente corrió hacia el lugar, ignorando la lógica y los riesgos. La trampa que había tendido para capturar a Ramón y sus hombres corría el riesgo de fracasar, pero su corazón no podía esperar. Fue entonces, en el punto álgido del caos, cuando Ramón Herrera, con expresión de rabia salvaje, apareció ante ella. ¿Te crees lista, María Mendonça? Nunca imaginé que una mujer como tú pudiera ser tan astuta. ¿Pero crees que puedes detenerme con veneno y trucos? Soy más fuerte de lo que crees. María, con la mirada fija en su enemigo, dio un paso hacia él. Le temblaban las manos, pero su espíritu era más fuerte que nunca. La verdad, sin embargo, salió a la luz de una manera que ella nunca podría haber imaginado. El veneno que había usado para debilitar a los invasores no había afectado a Ramón. De alguna manera, era inmune. María sintió una sacudida en la espalda. ¿Cómo era posible? El veneno que había usado era infalible. Recordó las palabras de su abuela, quien le había dicho que la esencia del veneno ancestral solo podía ser neutralizada por alguien con una conexión con la tierra y la sangre de los invasores. Pero nunca imaginó que alguien como Ramón, descendiente de colonizadores, pudiera ser inmune. El villano sonrió al notar la confusión en los ojos de María. Sabía algo que ella aún desconocía. Creíste que librabas una guerra de veneno, pero en realidad librabas una guerra de legado. Soy el verdadero heredero de estas tierras, María. Mi abuelo hizo un pacto con los antiguos y ahora soy su guardián. No lo sabes, pero la tierra siempre ha estado más de mi lado que del tuyo. Estas palabras sonaron como una espada cortando el aire, y la revelación conmovió profundamente a María. Siempre había creído que el poder de la tierra estaba en sus manos, pero ahora comprendía que los ancestros habían hecho un pacto con la familia Herrera generaciones atrás, permitiéndoles manipular los elementos a su favor. El veneno ancestral que María había usado había sido diseñado para proteger a su pueblo de cualquier enemigo, pero nadie sabía que Herrera ya se había vuelto inmune, mediante un oscuro pacto con los espíritus ancestrales. María, sintiéndose traicionada por su tierra, ahora sabía que estaba en una lucha mucho más grande de lo que había imaginado. No solo se enfrentaba a un hombre, sino al legado mismo de opresión que se había transmitido de generación en generación. Ramón dio un paso al frente, su espada brillando a la luz de la luna. Tu resistencia es noble, María, pero inútil. Ha llegado el momento de que aceptes la derrota. La batalla estaba a punto de intensificarse, y María, enfrentada a una revelación devastadora, ahora tendría que lidiar con las consecuencias de un antiguo pacto que nunca había imaginado. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de María, sabiendo que el veneno ancestral no tuvo efecto en Ramón y que ahora tiene el poder de controlar la tierra? ¿Podrá María ganar esta batalla? Comparte tu opinión en los comentarios. La revelación del pacto ancestral conmocionó a María más que cualquier espada. La tierra, su fuente de poder y resistencia, parecía ahora traicionar a sus propios hijos. Mientras Ramón Herrera avanzaba con expresión triunfante, María se vio inmersa en una agitación emocional y espiritual que jamás imaginó enfrentar. Creía que su lucha era justa, que la naturaleza la apoyaba, pero ahora sabía que su resistencia estaba siendo manipulada por fuerzas mucho más antiguas y poderosas de lo que podía comprender. No se puede superar lo que ya está acordado, María, dijo Ramón con una sonrisa superior. La tierra ya está de mi lado.
Tu lucha, por noble que sea, está condenada al fracaso. María, sin embargo, no era de las que se rendía fácilmente. Aún con la desolación en su corazón, una chispa de coraje la hizo levantar la cabeza. Sabía que aunque el veneno no había surtido efecto, aún podía hacer algo. Lo que no sabía era hasta dónde la llevaría este conocimiento ancestral. Mientras tanto, en el pueblo reinaba el caos. Los invasores, debilitados por el veneno, se vieron debilitados, pero aún luchaban contra el miedo y la desconfianza. Algunos aldeanos, que antes parecían indecisos sobre qué bando tomar, comenzaban a volverse contra los invasores. La muerte lenta y agonizante de sus propios hombres, causada por el veneno, despertó un profundo odio en quienes antes se habían mostrado escépticos. La balanza estaba a punto de cambiar, pero la duda aún flotaba en el aire. Isabela, que observaba todo desde lejos, corrió a buscar a María. Sabía que la heroína del pueblo no sería fácil de derrotar, pero también comprendía que las fuerzas a las que se enfrentaban eran mucho más complejas que cualquier veneno o espada. María, no estás sola. El pueblo está contigo. Podemos resistir, dijo Isabela con un brillo de determinación en los ojos. Puede que la tierra haya hecho un pacto con él, pero tú sigues siendo la guardiana de este lugar. Y nosotros somos tus aliados. Pero María sabía que la guerra no se ganaría con palabras. Miró a Isabela y, aunque quería creer en las palabras de la joven, la cruda realidad pareció destrozar sus esperanzas. Ramón Herrera tenía la ventaja, pero no sería él quien decidiera el destino de la tierra. Era el propio pueblo, que comenzaba a unirse, quien tendría que marcar la diferencia. José, que todavía estaba retenido por los invasores, volvió a gritar: «¡María, sálvame!». La súplica de Joseph fue lo que impulsó a María a actuar. Lo miró, sabiendo que era un símbolo de todo lo que intentaba proteger. El odio y el dolor se transformaron en fuerza, y con un movimiento rápido se abalanzó sobre Ramón, decidida a desafiar el pacto que él creía tener. Incluso con la inmortalidad que aparentemente le otorgaba la alianza ancestral, María sabía que existían fuerzas más allá de la comprensión humana capaces de revertir cualquier mal. A medida que la batalla se intensificaba, los aldeanos comenzaron a atacar a los invasores desde todas las direcciones, armados con todo lo que podían encontrar, pero unidos por la determinación de proteger su tierra y su herencia. La lucha se extendió por las montañas y desiertos circundantes, pero el campo de batalla más grande aún estaba por llegar. La verdadera batalla de María ya no era contra Ramón Herrera, sino contra la tierra misma y los espíritus ancestrales que él creía controlar. Ahora que el pueblo de María se ha unido para la lucha, ¿podrá ella revertir el pacto ancestral y salvar su tierra? ¿Qué harías tú en su lugar, sabiendo que la tierra y los espíritus podrían estar en tu contra? Comparte tu opinión en los comentarios. La batalla contra Ramón Herrera y sus invasores ya no era solo cuestión de fuerza o estrategia. María Mendonça, la guerrera que una vez creyó que su lucha era solo contra enemigos externos, ahora sabía que su mayor desafío sería enfrentarse a las fuerzas espirituales y ancestrales que se habían distorsionado con el paso de los años. El veneno ancestral, que usaba como último recurso, ahora parecía ineficaz contra el oscuro pacto que Ramón había forjado con los espíritus de la tierra. Con la aldea en llamas y la desesperación extendiéndose, María se retiró al desierto, donde la conexión con la tierra era más fuerte. Allí, bajo la luz de la luna llena, se arrodilló, tocando la tierra sagrada con las palmas. La cálida arena parecía latir bajo sus dedos, como llamándola a una conexión más profunda. Las palabras de su abuela resonaron en su mente, y supo que debía buscar el espíritu de sus ancestros para restablecer el equilibrio. María, la tierra nunca abandona a quienes la respetan.
Cuando comprendas lo que es verdaderamente necesario, podrás vencer a cualquier enemigo, no con la fuerza, sino con el poder del Espíritu. Era hora de que María comprendiera el verdadero significado de esto. Cerró los ojos y respiró hondo, intentando calmar su mente, nublada por la ira y el miedo. Sintió que algo cambiaba a su alrededor. Era como si la tierra respondiera a su llamado, o tal vez pusiera a prueba su verdadera fuerza. Al abrir los ojos, María vio una figura ante ella, una mujer vestida con ropa tradicional, de rostro sereno, como si viniera de otro tiempo. No puedes ganar la batalla solo con veneno o espada. El verdadero poder proviene de una profunda comprensión de aquello que proteges. Solo entonces la tierra confiará en ti. La mujer, que parecía un espíritu ancestral, habló con calma, pero sus palabras tenían un peso inmenso. María la observaba, absorbiendo cada palabra. En ese momento comprendió que la verdadera batalla no era contra Ramón, sino contra la corrupción del poder que los ancestros habían dejado atrás. María no necesitaba destruir el legado de los antiguos, sino encontrar una manera de restaurarlo y hacerlo florecer nuevamente. Sin decir una palabra más, la figura desapareció, dejando a María sola. El viento soplaba suavemente, como si la tierra estuviera de acuerdo con la revelación. María se puso de pie y con un renovado propósito regresó a la aldea. Sabía que la batalla no terminaría allí, pero ahora comprendía que el mayor poder residía en su conexión con la gente y la tierra. De vuelta en el pueblo, las fuerzas de los invasores se debilitaban. Ramón Herrera, creyendo haber vencido, descendió de la cima de la montaña, espada en mano, listo para asestar el golpe final a María. Sabía que ella era su mayor amenaza, pero ahora María era diferente. Su mirada, antes llena de duda y frustración, ahora era firme y decidida. Estaba en sintonía con la tierra y con la gente. El poder ya no residía en la venganza ni en el veneno, sino en la unidad y la sabiduría de los antiguos. Cuando Ramón avanzó, María no intentó oponerse físicamente. En cambio, alzó los brazos al cielo, invocando la fuerza ancestral de su tierra. La tierra, que una vez pareció ser su enemiga, ahora estaba a su lado. El viento se intensificó, las montañas circundantes comenzaron a temblar levemente, e incluso el suelo pareció responder a su llamado. Ramón, sorprendido y asombrado, se detuvo un momento, percibiendo el cambio en el ambiente. Pero antes de que pudiera reaccionar, María habló con voz tranquila pero autoritaria. Ya no soy solo un guerrero, Ramón, soy el guardián de lo puro. La tierra que intentas destruir es la misma que me da fuerza y jamás se doblegará ante ti. Lo que sucedió a continuación fue algo que ninguno de los dos pudo haber previsto. El suelo, que antes parecía estable, empezó a tambalearse bajo los pies de Ramón. Fuertes y antiguas raíces de plantas surgieron de la tierra y envolvieron sus piernas. Luchó, pero la fuerza de la tierra era abrumadora. Él estaba siendo controlado no por el poder de María, sino por el poder de la tierra, que ahora había sido restaurado a su verdadero poder. Con un último grito, Ramón cayó, atrapado entre las raíces que lo inmovilizaban. María observaba, no con satisfacción, sino con un profundo sentido del deber cumplido. Sabía que no había vencido con odio ni venganza, sino con sabiduría, paciencia y la fuerza que siempre había estado a su alcance, el poder de la tierra y la unidad de su pueblo. ¿Qué opinas de la transformación de María? Encontró su verdadero poder al conectar con la tierra y su gente. ¿Crees que esta unión fue la clave de su victoria? Deja tu opinión en los comentarios. Con Ramón Herrera, finalmente inmovilizado por las raíces que él mismo había subestimado, la batalla parecía haber llegado a un punto decisivo. Sin embargo, María sabía que la lucha no terminaría hasta que el último invasor fuera derrotado y la paz se restableciera en la aldea. Pero
Aún más importante, comprendía que el mayor conflicto residía en cómo restablecer el equilibrio en la tierra y la gente, destrozada por la corrupción de los antiguos poderes. Los invasores todavía estaban presentes en el pueblo. A pesar de la caída de su líder, la resistencia no se había disipado. Algunos de sus soldados seguían con vida, aunque debilitados por el veneno y la inminente derrota. Mientras tanto, los aldeanos que se habían unido en apoyo de María no sabían cómo manejar la situación. Estaban listos para la guerra, pero la verdadera batalla aún estaba por llegar. No solo contra los enemigos invasores, sino contra el legado de destrucción que se había extendido por sus tierras. María, aunque victoriosa hasta el momento, no podía ignorar las consecuencias de sus actos. El veneno que había usado, si bien había debilitado a los invasores, también había afectado irreversiblemente la tierra. El veneno ancestral, incluso en pequeñas dosis, había alterado el equilibrio natural. Ahora, más que nunca, María sentía la responsabilidad de restaurar lo que se había corrompido, no solo por la lucha externa, sino por la reparación interna de la tierra y el espíritu de su pueblo. Reunió a los aldeanos y con la ayuda de Isabela comenzó a purificar la tierra. Sabía que no sería tarea fácil. Empezaron a realizar rituales de curación, usando hierbas y elementos naturales para revertir el daño causado por el veneno. La tarea fue ardua, pero la determinación de María y la unidad del pueblo fueron invencibles. Mientras tanto, Ramón Herrera, ahora derrotado y encarcelado, observaba desde su celda improvisada con expresión de rabia silenciosa. Sabía que su derrota no era solo física, sino también espiritual. Los invasores que lo habían seguido estaban ahora desacreditados y sin líder. La fuerza de su misión se había disipado, pero en su corazón aún creía que podía revertir la situación. Incluso inmovilizado, no abandonó la esperanza de dominar aquella tierra, pues sabía que el pacto con los espíritus aún no se había roto por completo. Lo que no sabía era que el mismo espíritu de la tierra comenzaba a distanciarse de él, como una fuerza que ya no lo reconocía como aliado. José, todavía convaleciente de sus heridas, se dirigió a María con mirada decidida. «No estás sola, María. El pueblo está contigo. Lucharemos para que esto no vuelva a suceder. Ayudaremos a restaurar lo que ha sido destruido». María lo miró. Sus ojos reflejaban el peso de la responsabilidad que sentía. Sabía que la gente la apoyaba, pero también comprendía que la guerra que libraban no sería solo cuestión de fuerza física ni de número de enemigos. Era una guerra por el alma de la tierra, por la preservación de su herencia y conocimiento ancestral que habían sido abandonados. La verdadera batalla residía en restablecer el equilibrio y garantizar que las generaciones futuras pudieran vivir en armonía con la naturaleza, sin la interferencia de la codicia y la destrucción. El tiempo se acababa. Las fuerzas que una vez parecieron indestructibles ahora se debilitaban, pero aún había quienes se negaban a aceptar la derrota. María sabía que la batalla final se avecinaba, y no podía permitir que los enemigos de su pueblo se reagruparan. Caminó hasta el punto más alto de la montaña, donde el viento soplaba con fuerza. Desde allí podía ver el pueblo, las montañas circundantes y las tierras que su familia había protegido durante generaciones. Sintió la presencia de sus antepasados, quienes ahora estaban con ella de una manera que nunca había imaginado. Con la mirada fija en el horizonte, hizo un voto silencioso: lucharé para proteger la tierra y a su gente. Pase lo que pase, la fuerza de nuestros antepasados me acompañará. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rojo, como si el universo mismo estuviera preparando el terreno para la gran batalla final. María sabía que mañana sería el día en que todo se decidiría.
La lucha por la tierra, por el legado y por la justicia estaba a punto de alcanzar su clímax. ¿Qué creen que ocurrirá en la batalla final? ¿Está María lista para enfrentarse a los invasores y a los poderes ancestrales? Dejen su opinión en los comentarios y compartan sus expectativas sobre el desenlace de esta historia. El amanecer llegó con una luz dorada que iluminaba las montañas que rodeaban la aldea. El aire era denso, cargado de expectativas y ansiedades, como si la tierra misma aguardara lo que estaba por venir. María Mendonça, ahora completamente alineada con la fuerza ancestral de la tierra, sintió una energía latir en su interior más fuerte y clara que nunca. El pueblo estaba reunido, listo para luchar, y ella sabía que esta batalla sería más que física. Sería una lucha por el espíritu de la tierra, por el legado de su pueblo. Ramón Herrera, todavía atado a sus raíces, observaba desde lo alto de la montaña, con la expresión marcada por la frustración y la ira. No había aceptado su derrota. Incluso inmovilizado, seguía creyendo que podía dominar la tierra, que su conexión con los espíritus ancestrales podía restaurarse. Pero María, con su recién descubierta comprensión del poder ancestral, sabía que estaba profundamente equivocado. La batalla final estaba a punto de comenzar. Los invasores, ahora sin líder y debilitados, se reunían en un último esfuerzo por mantener su posición. Pero sin Ramón, sin su liderazgo, su moral pendía de un hilo. Las fuerzas de María estaban más unidas que nunca, y la tierra parecía responderles. María subió hasta el lugar donde retenían a Ramón con pasos firmes y espíritu resuelto. Ya no temía al hombre que una vez pareció invencible. La verdadera fuerza, ahora lo sabía, provenía de la tierra y de la gente. Se paró frente a Ramón, sus miradas se cruzaron, y la tensión se apoderó del ambiente. «Perdiste, Ramón», dijo María con calma, pero su voz transmitía la autoridad de todos los ancestros. No es solo tu fuerza física lo que puede dominar esta tierra, sino el respeto por ella. Nunca lo entendiste, nunca serás digno de ella. Ramón, a pesar de estar preso, no se rindió. Luchó contra las raíces que lo frenaban, pero sabía que estaba siendo derrotado. Su expresión cambió de ira a desesperación. Él había creído que su pacto con los espíritus antiguos lo haría invencible, pero no entendía que el verdadero poder de la tierra no podía ser manipulado ni controlado por aquellos que buscaban dominarla. Fue cuando María levantó su mano al cielo, pidiendo la intervención de sus antepasados, que sucedió algo asombroso. El cielo se oscureció momentáneamente y una fuerte corriente de viento se levantó a su alrededor como si la tierra misma respondiera a su llamado. El sol volvió a brillar, más radiante que nunca, y con un último grito de furia, Ramón Herrera cayó de rodillas. El antiguo pacto que creía que había dominado la tierra se hizo añicos, como un hechizo roto. La tierra que él había corrompido ahora lo rechazó y fue consumido por las raíces que una vez lo habían mantenido cautivo. No de forma violenta, sino simbólica. Fue absorbido por la misma tierra que intentó destruir, como metáfora de su incapacidad para comprender su papel en el mundo. El peso de sus acciones finalmente recayó sobre él, y Ramón Herrera fue borrado de la historia. María, con los ojos cerrados y los brazos en alto, sintió la energía de la tierra fluir a través de ella. El espíritu de sus antepasados la acompañaba y el equilibrio se restablecía. El viento finalmente amainó y las raíces se retiraron, dejando tras de sí un silencio profundo, casi reverente. El pueblo, que había estado marcado por el dolor y la opresión, ahora era libre. La tierra estaba sana. Isabela corrió hacia María, con los ojos brillantes de emoción. «Lo lograste, María. Ganamos. La tierra ahora está con nosotros, para siempre». María miró a la joven, con una sonrisa de alivio y satisfacción formándose en su rostro. Sabía que la lucha no había sido fácil,
y que la verdadera victoria no era solo derrotar a los invasores, sino restaurar el equilibrio de la tierra y el espíritu de su pueblo. Los aldeanos comenzaron a reunirse en torno a María, todos con miradas de respeto y gratitud. Sabían que la batalla había terminado, pero que el trabajo de reconstrucción, sanación y preservación del legado aún estaba por venir. La guerra externa se había ganado, pero la lucha interna por la restauración y el aprendizaje continuaría. ¿Qué te pareció el resultado de la batalla? ¿Logró María restablecer el equilibrio en la tierra y derrotar a Ramón? ¿Cómo interpretas el final del villano y el papel de la tierra en la historia? Comparte tu opinión en los comentarios. La victoria sobre Ramón Herrera y sus invasores fue solo el comienzo de una nueva era para la aldea y para la tierra que María Mendonça tanto amaba. Aunque el enemigo había sido derrotado, el verdadero desafío residía en restaurar el equilibrio que se había roto durante años de opresión y dominación. La tierra, marcada por el veneno y la destrucción, comenzaba a sanar, respondiendo al cuidado y respeto de María y su gente. Los aldeanos, que antes estaban divididos, ahora se unieron como una comunidad renovada. Reconstruyeron sus hogares y restauraron los símbolos ancestrales, recordando a todos que la fuerza de su tierra no era algo que se pudiera controlar, sino algo que se debía respetar y preservar. Isabel, que se había convertido en una fiel discípula de María, continuó aprendiendo de ella, compartiendo el conocimiento antiguo con las nuevas generaciones. El legado de María, más que el de una guerrera, se convirtió en un símbolo de sabiduría y equilibrio. María, ahora reconocida como la verdadera guardiana de la tierra, sintió una paz que nunca había imaginado posible. Miró el horizonte, las montañas que una vez fueron sus enemigas, y vio en ellas algo más, un reflejo de su propio viaje. Había conquistado no solo a los invasores, sino también sus propios miedos e inseguridades. El verdadero poder, finalmente había aprendido, no provenía de la fuerza física o del veneno ancestral, sino de una profunda conexión con la tierra, con su gente y con los antepasados que siempre la habían guiado. María ahora sabía que su misión no había terminado con la derrota de Ramón. Continuaría protegiendo la tierra, educando y liderando, transmitiendo el conocimiento de generación en generación, asegurándose de que los errores del pasado no se repitieran. La aldea prosperaría, no mediante la fuerza, sino mediante la unidad y la sabiduría obtenidas en la batalla y mediante la protección de aquello que era sagrado. Cuando miró a la multitud reunida, María supo que había cumplido su misión. La tierra era libre. Tras la victoria de María, ¿qué crees que pasará con el pueblo? ¿Cómo imaginas que seguirá protegiendo su tierra y su legado? Comparte tu opinión en los comentarios. Habían pasado años desde la gran batalla. La aldea prosperó, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia y sabiduría. María, ahora una líder respetada, enseñó a las generaciones más jóvenes el poder de la tierra y la importancia de honrar a sus antepasados. Aunque la guerra contra los invasores había terminado, María sabía que la verdadera lucha por preservar el equilibrio sería constante. La tierra estaba en paz, pero siempre vigilante. En una noche serena, María contemplaba las montañas, con la sensación de que algo más estaba por venir. Ella sabía que el legado que había comenzado allí nunca terminaría. ¿Qué crees que le depara el futuro a María y a la aldea? ¿Surgirán nuevas amenazas o se mantendrá la paz? Deja tus conjeturas en los comentarios. Si te gustó esta historia épica de María Mendonça, la guerrera de México, y su lucha por la tierra y la justicia, no olvides dejar tu comentario abajo. Queremos saber qué parte del viaje de María te impresionó más. Además, comparte esta historia con tus amigos y familiares para inspirarlos con esta historia de coraje, superación de desafíos y unidad. Suscríbete al canal y activa las notificaciones.
para que no te pierdas las próximas aventuras. Juntos podemos mantener viva la llama de la lucha por la justicia y el legado de nuestros antepasados.